Hola chicos, mi nombre es Michi Olvera y esto es Aprende Lengua Materna Español para Primero A. En este video continuaremos con el tema El cuento y esto es parte 2 de la semana 4. Estructura del cuento. Desde el punto de vista estructural o de orden interno, todo cuento debe de tener unidad narrativa, es decir, una estructuración, dada por una introducción o exposición, un desarrollo, complicación o nudo y un desenlace o desenredo. La introducción. Palabras preliminares o arranque. Sitúa al lector en el umbral del cuento propiamente dicho. Aquí se dan los elementos necesarios para comprender el relato. Se esboza los rasgos de los personajes, sobre todo lo del personaje principal, bien sea por medio de su descripción, como ya hemos dicho antes, o bien narrando el suceso que hace arrancar la historia. Se dibuja el ambiente en que se sitúa la acción y se exponen los sucesos que originan la trama. Normalmente las introducciones contienen fórmulas estereotipadas, marcadores temporales y espaciales, y, y las preguntas iniciales que hacen posible la existencia de la trama, el por qué, el cómo y quién. El desarrollo consiste en la exposición del problema que hay que resolver. Va progresando en intensidad a medida que se desarrolla la acción y llega al clímax o punto culminante donde existe la máxima tensión, para luego declinar y concluir en el desenlace. Resuelve el conflicto planteado, concluye la intriga que forma el plan y el argumento de la obra. Caracteriza por la transformación del personaje principal, ya que se resuelven sus problemas, y por la ejecución de un final moralizado y educativo. Además, en una narración se distingue la estructura externa y la estructura interna. La estructura externa organiza el contenido de la historia en capítulos, partes, tratados, secuencias. La estructura interna depende del orden de los acontecimientos. Señalar la estructura interna de un texto es indicar las partes en las que se puede dividir el texto de acuerdo con la distribución en él de su contenido. A veces se le da el nombre de estructura temática. Teniendo en cuenta el orden de los acontecimientos de la narración, pueden darse diferentes estructuras narrativas, lineal o cronológica. El orden del discurso sigue el orden de la historia. In media res, expresión latina, en medio del asunto. El relato empieza en medio de la narración sin previa aclaración de la historia. Se trata de un comienzo abrupto empleado para captar la atención del lector. La técnica denominada in media res, expresión latina que significa en medio del asunto o en mitad de las cosas, consiste en comenzar una narración por la mitad de la historia, en lugar de por su inicio, esto es, comenzar el relato de los hechos mostrando a los personajes ya metidos en el conflicto que vertebra la historia. Usar esta técnica permite un inicio de narración más dramático. El relato comenzará con el protagonista ya medido en problemas, y con ello captaremos el interés del lector desde el primer momento. Ruptura temporal. Flashback. Retrospección o analepsis. Analepsis es cuando regresamos a un punto que ya hemos superado cronológicamente en nuestra historia para contar algo que no contamos en su momento. Se utiliza para explicar un hecho del que no habíamos contado sus motivos. En el flashback o anticipación o prolepsis, la prolepsis es cuando adelantamos un hecho que todavía no ha sucedido, se cuenta antes de lo que corresponde en la historia. Contrapunto. Varias historias se encuentran a lo largo de la narración. Y circular, el texto se inicia y se acaba del mismo modo. Por su atención, gracias. No olvides suscribirte, darle pulgar arriba y hasta la próxima.